Y aparece entonces el presidente Pedro Castillo para iniciar por fin, 11:09, la juramentación del gabinete Bellido. Vamos a escuchar. Muy buenas noches, Enrique. A continuación, se dará inicio a la ceremonia de juramentación del gabinete ministerial. Como primer acto, se dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras, la cual estará a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Ignacio Higueras Hart. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 65-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Héctor Béjar Rivera. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor ciudadano Héctor Béjar Rivera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 66-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Walter Edison Ayala González. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Walter Edison Ayala González, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío. Por Dios, por mi patria y mi familia, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Muchas gracias, presidente. Resolución Suprema número 68-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Juan Manuel Carrasco Millones. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Manuel Carrasco Millones, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Interior que os confío. Por Dios, mi familia, por todos los policías mártires caídos durante la pandemia y por un Perú libre de corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 70-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Juan Raúl Cadillo León.
Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Raúl Cadillo León, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 71-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Salud al señor Hernando Ismael Ceballos Flores. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Hernando Ismael Ceballos Flores, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Salud que os confío. Por un país más justo y sin corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 72-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Víctor Raúl Maita Frisancho. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Víctor Raúl Maita Frisancho, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Por la seguridad alimentaria, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 73-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Iber Antenor Maraví Olarte. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iber Antenor Maraví Olarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Por un Perú más justo, sí, prometo. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 74-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Iván Quispe Apaza. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iván Quispe Apaza, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Producción que os confío. Por los pescadores artesanales, por los miles de micro y pequeños empresarios que hoy exigen reactivación económica, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan.
Resolución Suprema número 75-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Helbert Sánchez Palomino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Roberto Helbert Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 76-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Iván Godofredo Mirino Aguirre. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iván Godofredo Merino Aguirre, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas que os confío. Por nuestra milenaria patria, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 77-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes. Ubican precisamente en sus posiciones, tal como se había establecido. El presidente Pedro Castillo, él se encuentra al centro. Muy bien, han juramentado entonces 17, contando a Guido Bellido, 17 ministros, de los cuales solo 2 son mujeres: Dina Boluarte en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Anaí Durán en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ojo, no se ha juramentado ni para el Ministerio de Economía ni para el Ministerio de Justicia. Esas 2 carteras quedan en el limbo por ahora, tras la salida, vimos hace unos instantes la salida de Pedro Franque de este recinto del Gran Teatro Nacional. Han juramentado entonces hoy 17 ministros en total. Ustedes lo han visto con un retraso de más de 2 horas y media, son las 10:35, y ahí tenemos a los flamantes 17 ministros de la era de Pedro Castillo, el primer gabinete Bellido de la era Castillo. Vamos a hacer un recuento de quiénes son entonces a continuación. Guido Bellido.